Buenas tardes. En el presente video se hará una breve explicación acerca de la Constitución canadiense y de la importancia del federalismo en dicho país. El concepto de Constitución de Canadá hace referencia a las sucesivas reformas que ha tenido la Ley de Norteamérica Británica, ratificada por el Parlamento británico en el año de 1967 y que sentó las bases del Estado canadiense como un ente político federal y bicultural. En ese sentido, la reforma que dio origen al texto constitucional canadiense fue aprobada en 1982, y con ella se culminó con el proceso de descolonización del país, al reafirmar la soberanía exclusiva del pueblo canadiense a través de su Parlamento Federal sobre el poder constituyente para generar cambios y reformas en las leyes. El texto constitucional de 1982 establece los principios fundamentales de Canadá, entre los cuales destacan la monarquía, el parlamentarismo, el multiculturalismo, el federalismo y la división de poderes, así como los derechos y libertades fundamentales de los individuos. La Confederación Canadiense fue establecida por la Ley de Norteamérica Británica, aprobada por el Parlamento Británico en 1867. Mediante esta ley se fusionaron las colonias británicas del Alto y el Bajo Canadá, que son las actuales provincias de Ontario y Quebec, respectivamente. Si bien el resto de las colonias británicas en Norteamérica declinaron unirse a la nueva confederación, el texto estableció los mecanismos para la consecución de dicho fin, proceso que culminó en 1949 con la integración de Terranova como provincia de Canadá. La repatriación de la Constitución de Canadá trajo consigo un terremoto político que causa casi la salida de Quebec de la Confederación. Lo anterior se debe a la naturaleza soberana y constituyente de las provincias canadienses. De acuerdo con el derecho constitucionario basado en las tradiciones y costumbres políticas, prevaleciente en el ordenamiento normativo de los países de tradición anglosajona. Dicho lo anterior, mediante los acuerdos políticos del lago Meech y de Charlottetown, se intentó destrabar la controversia entre la Federación y las provincias, basada en la solicitud de Quebec de ser considerada una sociedad distinta y de tener derecho a veto sobre las iniciativas de reforma a la Constitución. Debido al rechazo a dichos acuerdos, se llevó a cabo un referéndum soberanista en 1995 en Quebec, rechazado por el electorado con un escaso margen. Como dato curioso, al día de hoy, Quebec no ha aprobado el texto constitucional de 1982 por su Parlamento regional, aunque el Tribunal Superior de Canadá ya ha establecido que dicha ratificación no es necesaria. En cuanto al fallido intento de independencia de Quebec en el año 2000, el Parlamento Federal aprobó la Ley de la Claridad, que regula y establece los mecanismos para la independencia de cualquiera de las provincias, para lo cual se requiere que dicho poder establezca una pregunta clara, se lleve a cabo un referéndum con una alta participación ciudadana y haya una mayoría clara por la independencia. Con lo anterior, se ilegaliza la salida unilateral de cualquier provincia de la Confederación, por lo que un referéndum como el llevado a cabo por Quebec en el 95 hoy sería considerado ilegal. Consideramos que el federalismo contribuyó a apaciguar los conflictos culturales debido a que éste pretende acercar las decisiones tanto económicas, políticas locales a sus ciudadanos mediante la delegación de facultades y recursos para el desempeño de sus funciones. Todo esto conservando un espacio federal. Los estados federados poseen un interés general en el que el estado permite la unión libre, conservando cada uno su autogobierno. La influencia estadounidense en la seguridad nacional canadiense se debe a que en el siglo XIX, bajo la constante amenaza de invasión a Canadá, dicho país apoya sus relaciones con Gran Bretaña para así mantener su independencia e integridad territorial. Pero por su parte, en el siglo XX, Estados Unidos vemos que se convierte en el socio económico más importante de Canadá. Conocemos que ambos países comparten la relación bilateral más grande del mundo y Canadá depende de Estados Unidos no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito militar. De allí viene la influencia.